Entonces, para hoy día tenemos planificado ya el avance de la unidad número 1, ¿bien? Ya no vamos a hacer la introducción de la materia, la presentación del avance, ¿no? De la puntuación, ya que eso debimos haberlo hecho el día viernes, ¿no? Pero por detalles bueno, más que todo por problemas al conectarse no hemos podido ingresar. Pero bueno, ustedes ya conocen cómo es la metodología, ¿no? Ya hemos llevado anteriormente otras materias. En sí está dividido en la puntuación en 10 puntos para la asistencia. En cuanto a la asistencia, desde esta materia y para todos los grupos va a ser tomada al principio de la clase, ¿no? No por una decisión personal, sino porque ha sido una exigencia de parte de los estudiantes en la reunión que han tenido con la dirección, ¿no? Yo que si recuerdan la reunión, prácticamente, bueno, a mí en lo personal, no es que me agradaba, ¿no? Sino que les daba un tiempo de espera para que puedan conectarse, ya que muchos trabajan, ¿no? Iniciábamos 7:15, a veces 7:20, y terminábamos, bueno, después de 2 sesiones de Zoom, que era lo que necesitábamos. Pero eso también, al parecer, fue observado en la reunión que tuvieron, por lo que vamos a iniciar todas nuestras clases 7 en punto y vamos a tomar la asistencia 7:05. ¿Ya? En cuanto a las reuniones, también observaron que duran 40 minutos, ¿no? Se los aclaro, eso no es una decisión mía. Las reuniones de Zoom duran 40 minutos. Ya no es que yo los quiera cortar a los 40 minutos, ¿no? Sino que así está programado, ya que no nos han pasado el correo o la cuenta Zoom del instituto, ¿no? Bueno, tal vez no tienen el tiempo de crear una cuenta Zoom, que una cuenta educativa, ¿no? Que no tiene límite, que no tiene corte, ¿no? Pero solamente como aclaración. Tal vez yo entiendo que muchos estudiantes no entienden cómo funciona Zoom, ¿no? Zoom te programa una reunión para 40 minutos y no puedes excederte. Se te corta automáticamente y tenemos que enviar un nuevo link para que se vuelvan a conectar, o algunos utilizan el mismo link, ¿no? Pero es más, yo prefiero enviar uno nuevo para que el anterior ya no esté en vigencia. Bien, eso solo como aclaración, ¿ya? No es que estamos nosotros cortando la clase para, no sé, para tener un recreo, para tener un descanso, ¿no? Y 2 enlaces de Zoom es lo que se necesita para avanzar lo que realmente se va a aprender en un día, ¿no? Porque nosotros podríamos avanzar de 7 a 9 las 2 horas completas. Pero ¿qué pasa? ¿No? Que hay una metodología del aprendizaje que nos dicen que un estudiante no está atento 2 horas de clase, ¿no? Sino que la mente empieza a divagar. Y yo podría hacer lo que hacen muchos docentes, ¿no? Empezar a hablar de mi vida, empezar a hablar de mis experiencias, de manera que rellenemos la clase y estemos 2 horas presentes conectados, ¿no? Cosa que para mí no tiene sentido. Por esa razón, yo tengo planificada mi clase, bueno, acomodándome a Zoom en las 2 sesiones que me permiten, ¿no? Y de esa manera, en esas 2 sesiones captamos toda la información que realmente es necesaria y lo que es fuera de la materia ya lo dejamos para lo último. Solamente eso como aclaración, ya, porque algunos no le han entendido realmente, parece, a lo que es el Zoom y lo han llevado a la reunión como un tipo, digamos, tipo queja o tipo observación, ¿no? Bien, entonces queda claro lo de la asistencia, ¿cierto? Lo del el inicio 7 en punto. Ahora, si es que alguien tiene alguna observación o es que alguien realmente no le agrada esta metodología, puede hablar en este momento, ¿no? Y vemos entre todos lo que la mayoría decida. ¿No? Bien. Muy bien, entonces, así vamos a proceder desde esta clase y todas las siguientes, ¿bien?
Antes que me olvide, estamos en economía. Vamos a iniciar nuestra clase, debería iniciar como les decía el anterior viernes, ¿no? Pero vamos a iniciar el día de hoy. Hoy es 6 de diciembre, ya para que lo tengan todos presentes en su calendario. Lunes 6, el miércoles 8, viernes 10. Vamos a tener nuestro avance, por ejemplo aquí el 24, obviamente no vamos a avanzar. Esto lo vamos a mantener así. Y como han quedado en, ¿cómo se dice esto? En su reunión, tienen que terminar hasta el 30, creo, ¿no? Esto lo vamos a eliminar. Yo estimo que todo nuestro avance se finalice, a ver, 10, 17, 20, 22, hasta el 27, máximo 29, ¿ya? Para poder finalizar con la materia. ¿Eso qué implica? Que nos vamos a saltar toda esa parte que realmente es de relleno, ¿no? Todas las materias tienen partes que son de relleno, que son como que no muy importantes para la materia, son más teóricas, son más, son complementarios, ¿no? Complementarios a la parte que realmente es importante de la materia, ¿no? La parte dura, la parte gruesa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a empezar con el avance de la unidad número 1, ¿ya? Para no perder mucho tiempo. Vamos a hablar de la historia de la economía. Bien, historia de la economía, y para esto vamos a pedirle a muchos de sus compañeros que nos ayuden con la lectura, ¿ya? Vamos a hacerlo rápido. Muy bien, historia de la economía. Vamos a empezar hablando de cómo era la economía en el principio, ¿no? En los principios. Por favor, Eliana Mosqueira, si nos escucha, ¿podría ayudarnos con la primera lectura? Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Ya, historia de la economía. La historia de la economía estudia la economía desde sus inicios, desde el simple y local trueque que con el paso de los milenios ha acabado evolucionando en el complejo y globalizado capitalismo, pasando por otros modelos como el clavista, el feudal o el mercantilista. Perfecto, muchas gracias. Bien, esto es como introducción a la unidad número 1, ¿no? Nuestra unidad número 1 va a constar en el avance de la historia de la economía. Bien, vamos a ver cómo la economía ha ido evolucionando desde sus orígenes, ¿ya? La economía existe desde que el hombre empieza a vivir en, llamémosle, no en civilizaciones, ¿no? Sino que empieza a vivir en manadas. Desde que las personas empezaron a agruparse, y aquí nuevamente les vuelvo a tocar ese punto, ¿no? Que creo que ya toqué con el anterior grupo. Ya, aquí no hay ánimo de, digamos, tomar una teoría y excluir a la otra, ¿no? Si nosotros nos vamos desde el punto de vista evolucionista, desde que el hombre empezó a vivir en manada, ya empezó con el comercio, ¿no? Y si lo vemos desde el punto de vista creacionista, desde que prácticamente Adán y Eva fueron echados del paraíso, ¿no? Tendríamos que empezar a hablar. Pero no es nuestra idea esa, ¿no? La idea no es ser sensacionalistas con una teoría y tratar de ofender a la otra, ¿no? Cada quien tiene su teoría. Pero en sí, la economía existe desde el origen, ¿ya?, del hombre. Desde que las personas empezaron a vivir en manadas, se dice que ya necesitaban intercambiar cosas, ¿no? Es lo que se conoce como el trueque local, ¿no? Primero, dentro de las mismas manadas, si es que alguien había cazado algún animal y otras personas habían ido a cosechar algunas frutitas, algunas verduras, necesitaban la necesidad de intercambiarse cosas, ¿no? Luego fueron creándose las civilizaciones y las personas ya empezaron a realizar lo que es el comercio un poco más complejo, ¿no? Trasladar mercadería de un pueblo a otro, ¿ya?, de una civilización a otra, obviamente siguiendo lo que son las rutas comerciales, ¿no? Ya que era un poco peligroso, era muy peligroso en sí
trasladar mercancía cuando todavía no existía muchas reglas, muchas leyes, ¿no? Dentro de los pueblos. Entonces vamos a ver todo eso y vamos a ver cómo ha ido evolucionando la economía a través de diferentes modelos, ¿no? Ya que mencionó algunos modelos su compañera, como el modelo esclavista, que es un modelo económico que era muy atractivo, pero solo para los que, bueno, no para los esclavos, ¿no? Para ellos no era nada atractivo ese modelo, pero sí para los que eran los esclavizadores, ellos tenían un modelo, era realmente el modelo perfecto, ¿no? Luego lo que vendría a ser el modelo feudal, hasta lo que se conoce hoy en día como el modelo mercantilista, ¿no? Muy bien, vamos a la siguiente lámina. Oh, no me estoy pasando. Wow. Bien, vamos a pedirle entonces a nuestra compañera Carla Paola Martínez que nos ayude con esta lámina. La economía es tan antigua como la propia humanidad. Hace 5.000 años, cuando dos pastores intercambiaban una cabra por 5 gallinas, estaban haciendo economía. Desde entonces se han sucedido uno tras otro diferentes sistemas económicos. Podemos entonces, mirando al pasado, intuir lo que nos depara el futuro. Cada sistema económico se ha visto precedido de un cambio en la filosofía de la sociedad. Además, dicho sistema ha respondido a una serie de necesidades e inquietudes propias de la época en la que fue creado. Muy bien, gracias, Carlita. Entonces, como dice su compañera, la economía surge desde la antigüedad, ¿no? Desde que una persona tenía una necesidad, ya, de adquirir un producto que otra persona tenía, pero estamos hablando de épocas donde no existía el dinero, ¿no? Por lo tanto, se tenía la necesidad de hacer un trueque, lo que hoy se conoce como trueque, ¿no? ¿En qué consistían estos trueques? En que una persona le daba un bien a otra persona o lo ponía en intercambio, pero la segunda persona que interviene en la transacción tiene que necesitar lo que la primera persona le ofrece, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a colocar ejemplos. Si yo tengo una vaca y quiero chanchos, entonces en primer lugar, yo tengo que buscar a la persona que tiene los chanchos, ¿no? Y eso se volvía un poco complicado. Y si eso ya era complicado, se complicaba más cuando la otra persona tenía que interesarle mi vaca, ¿no? Entonces, si al que tiene chancho no le interesa mi vaca, la transacción en realidad se truncaba, ¿no? Tenían que empezar a negociar y buscar un producto que ambos desean intercambiar. Bien, entonces, esa era una complejidad del trueque. Pero eso ha ido evolucionando, ¿no? Y nos dice que cada sistema económico que nosotros vamos a ver en este capítulo ha venido precedido de un cambio en la filosofía de la sociedad. Bien, los modelos económicos que nosotros conocemos están íntimamente ligados a la filosofía de la sociedad en donde se rige el modelo económico. Es por eso que por ejemplo, en Estados Unidos, ellos son amantes del capitalismo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque su filosofía de vida es esa. En la antigüedad, el esclavismo era permitido. ¿Por qué? Porque para las personas era normal tener un esclavo, cosa que en nuestra actualidad no se puede dar ni por chiste, ¿no? No se puede pensar en ese sistema. Tener a una persona como propiedad es algo que en la actualidad sería considerado inhumano. Tener a una persona trabajando para mí solo por comida, ¿ya? Restringiéndole la salida, restringiéndole muchos derechos que tiene en la actualidad, ¿no? En la antigüedad era normal, ¿no? Tener a mi peón, tener a mi trabajador, ¿no? Al cual yo no le pagaba nada, solamente le daba mi protección y alimento, ¿no? Entonces, la filosofía de la sociedad tiene una gran relación con el modelo económico, ¿no? Mientras la sociedad vaya evolucionando hacia diferentes ángulos,
el sistema económico también va a ir evolucionando. Muy bien. Vamos con la siguiente lámina. Vamos a hablar solamente de 4 grandes modelos económicos, ¿ya? Los más importantes dentro de esta era. Vamos a empezar con los primeros sistemas, que eran los agrarios, ¿ya? Vamos a pedirle a nuestra compañera Jocelyn Vallejos, por favor, que nos ayude con esta lámina. Está bien. En el principio, toda la actividad económica estaba circunscrita a la agricultura, la pesca y el pastoreo. No existía el dinero y todos los intercambios económicos se hacían mediante trueques, de modo que nuestros ancestros ignoraban lo que era una hipoteca o una empresa de trabajo temporal. Perfecto, muchas gracias. Entonces, como ya mencionábamos anteriormente, los primeros sistemas económicos surgieron cuando el hombre empezó a asentarse en ciertos lugares, ¿no? Es decir, ya no fue nómada o ya no fue una persona que se movía de un lugar a otro, ¿no? Entonces, ciertas personas o grupos de personas decidieron asentarse en diferentes lugares, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban cerca de un río, porque el clima era hermoso, porque tenían mucha vegetación, fruta alrededor. Existieron diferentes motivos, pero lo principal es que las personas empezaron a asentarse en diferentes lugares. Como ya se asentaban, es decir, ya se quedaban a vivir en ciertos lugares, empezó lo que hoy se conoce como la agricultura, ¿no? El comercio de peces, por ejemplo. Todo eso empezó a principio, en el primer sistema económico, que es el sistema agrario, ¿no? Bien, ya que existían grupos de personas que sembraban, otros grupos de personas que cosechaban, otros grupos de personas que tenían ovejitas, otro grupo de personas que se dedicaban a la pesca, es que se vio necesario, ¿ya?, la especialización, ¿no? Es decir, como yo no puedo hacer todo, ya yo no puedo dedicarme a todas las actividades económicas, me tengo que especializar en una, ¿ya? Y es así que las familias empezaron a dedicarse a un rubro o máximo 2 rubros, ¿no? Y ahí también es donde inicia, en esta época, en el sistema agrario, inicia lo que se conoce hoy como el trueque, ¿no? Ya los especialistas, por ejemplo, en pescar, tenían pescado para ofrecer a otras personas, que intercambiaban con, por ejemplo, los especialistas en sembrar maíz, en sembrar trigo. ¿Y qué es lo que hacían? Intercambiar sus productos entre ellos, ¿no? Muy bien. Vamos a la siguiente lámina. Bien, aquí vamos a pedirle, por favor, Lady Roca, si nos escucha, que nos ayude con esta lámina. No se le escucha nada, Lady. Su micrófono debe estar desconectado. Durante Ya, está bien, Lady. principales vías de comunicación Lady, y comercio fueron los ríos. ya, vamos a pedirle entonces a Karina, por favor, si nos ayuda, Karina, usted leyendo. Ya, Lice. Durante siglos, las principales vías de comunicación y comercio fueron los ríos. Los intercambios que se realizaban estaban basados en los excedentes de las familias. Productos artesanales hechos a mano que sobraban. Estas constituían los principales núcleos económicos de la economía y subsistencia. Gracias, muy bien. Eso se conocía como la economía de subsistencia. Bien. ¿En qué consistía esta economía? Las familias, obviamente, se dedicaban a ciertos rubros, ¿no? Y la idea, ya, o el objetivo principal era abastecerse a sí mismo.
De esta manera, si yo era un sembrador de maíz, mi objetivo principal era abastecerme a mí, abastecer a mi familia, abastecer a mi grupo principal, ¿no? Que vendría a ser mi suegro, mis primos. Entonces, primero yo abastezco a mi núcleo y el sobrante o el excedente recién era comerciado con otras personas. Bien, ¿por qué? Porque obviamente no puedo comer solamente maíz, ¿no? Sino que necesito otros productos. Bien, entonces eso se conocía como la economía de subsistencia. La idea principal era primero abastecer al núcleo o a la familia o a lo que se consideraba familia, ¿no? Y después el excedente poder intercambiarlo, poder hacer trueque con otras personas. Muy bien. Bueno, y como vimos ahí lo que nos mencionaba la compañera, al principio se utilizaban los ríos, ¿no? Como vías de comercio. ¿Ya? Luego ya fueron empezando a utilizarse otros animales, vieron que existían animales de carga, ¿no? Que podían soportar largas trayectorias llevando mercancía y fueron intercambiados. Muy bien, aparte de que los ríos no siempre tienen una buena afluencia, ¿no? Durante todo el año, sino que en tiempos de lluvia crece, en tiempos de sequía no. Jocelyn, Juana Crisol, por favor, ayúdenos con esta lámina. Con las culturas egipcia, griega y romana, en ese orden, el sistema esclavista constituyó la base de la economía. La principal riqueza provenía del trabajo de los esclavos. En la agricultura, la guerra también se consideraba, según algunos filósofos griegos, una fuente de riqueza debido al aprovisionamiento de esclavos y la mano de obra barata que se obtenía tras las conquistas. Perfecto, muchas gracias. Aquí ya empezamos a hablar de lo que es el sistema esclavista, ¿no? Como su nombre lo dice, el pilar fundamental del sistema esclavista eran los esclavos. Un modelo económico que era realmente rentable, ¿no? Era el modelo perfecto, pero solamente para un lado de la población, ¿no? O un lado de la historia, que vendrían a ser estas personas que ustedes ven aquí arriba, ¿no? Los esclavistas, ¿no? Mientras que habían otras personas u otro grupo de la población, que eran los esclavos, al cual este modelo realmente no les favorecía para nada, ¿no? Si ustedes recordarán algo de historia en el colegio, en el modelo esclavista, la vida de los esclavos no tenía gran valor, ¿no? Su vida dependía de qué tan productivos eran para su dueño, ¿ya? Bueno, aunque ahora suena fuerte, ¿no? Pero antes eran sus dueños, realmente sus propietarios. Los esclavos eran propiedad de otras personas. Entonces, en este sistema, que era realmente rentable, muchos imperios o muchos gobiernos se hicieron realmente ricos, ¿no? Como por ejemplo, aquí tenemos al Imperio Romano, al griego, al egipcio, que se han basado en este tipo de economía, ¿no? En la esclavitud. Entonces, estos imperios, veían a la guerra como una fuente de riqueza, ¿no? Es decir, la guerra era su mayor fuente de conseguir más esclavos. Además de que con la conquista de otros territorios, también se quedaban con las riquezas que ellos habían tal vez acopiado durante mucho tiempo, ¿no? Se quedaban con sus siembras, con sus cosechas, con sus hilos, con sus granos. Entonces veían a la guerra como una fuente de riqueza, ¿ya? Como una oportunidad de expandirse más y más y más, ¿no? Además de que todos los que sobrevivían a la guerra por parte del pueblo perdedor eran convertidos en esclavos, ¿no? Más mano de obra gratuita para ellos. Muy bien, esto en cuanto al sistema esclavista. Vamos a la siguiente lámina. Ya, y aquí nos va a ayudar Daisy Rojas, por favor. Daisy, ¿nos escucha?
No hay Daisy. Enrique Zapata. Estoy listen. Ok, Daisy, léalo. Durante el Imperio Romano se produjo un aumento en la actividad comercial, si bien no era muy eficiente, pues todas las mercancías se enviaban a Roma y desde allí se distribuían a los confines del mundo conocido. Perfecto. Y aquí una palabra muy importante, ¿no? A los confines del mundo conocido. A estas alturas todavía no se conocía todo el mundo en su esplendor, ¿no? Simplemente se conoce la historia más que todo de lo que es el lado europeo, ¿no? Europa, Asia y sus confines, ya que América todavía no había sido descubierta. Muy bien, entonces, ustedes recordarán que el Imperio Romano ha abarcado una gran cantidad de territorio, ¿no? Conquistado. Entonces, Roma era la principal capital económica, ¿no? Bueno, a pesar de que ahí estaba el emperador, toda la mercancía tenía que ser enviada a Roma. Todo lo que producían, digamos, en diferentes pueblos por parte de los esclavos, era enviado a Roma. Algo parecido a lo que pasaba, bueno, después de que se descubrió América con Potosí, ¿no? Todo el oro, la plata, sacado del Cerro Rico de Potosí, fue enviado a España, ¿no? Ya que ellos eran los conquistadores. Entonces, algo parecido a eso pasaba también en Roma, ¿no? Toda la producción tenía que irse a Roma y de Roma era distribuido en sí a sus confines, ¿no? A todo su territorio, a todo su dominio, para que su pueblo pueda alimentarse, para que su pueblo pueda comprar joyas, pueda comprar ropa, ¿no? Todo lo que necesite. Muy bien, entonces Roma era la principal plaza comercial, ¿ya? Y de ahí partían hacia otros territorios. Bien, ahora hablemos del sistema feudal. Con el final o con el fin del esclavismo aparece el sistema feudal, que tiene sus cambios, ¿ya? Y también tiene sus parecidos con el sistema esclavista. Esto lo vamos a dejar para después de este corte, ¿no? Porque vean, nos queda menos de un minuto, ¿ya? Entonces enseguida les envío un nuevo link para que podamos conectarnos, ¿no?